Bienvenidos a una lección sobre caminos de celosía. La red de enteros es un conjunto de todos los puntos del plano cartesiano, o un plano de coordenadas para el que tanto x como y las coordenadas son números enteros. Si te gusta dibujar gráficos en papel cuadriculado, la celosía es el conjunto de todas las intersecciones de las líneas de rejilla. Un camino de celosía es uno de los caminos más cortos posibles que conecten dos puntos de la celosía, moviéndose solo horizontal y verticalmente. Por ejemplo, aquí hay tres posibles rutas de celosía desde el punto 0,0 hasta el punto 3,2. Para el primer camino, empezar en 0,0, moverse a la derecha 2 unidades, 2 hacia arriba unidades, y a la derecha 1 unidad. Otro camino está arriba 2 unidades y 3 unidades a la derecha. Otro camino es correcto 1 unidad, hasta 1 unidad. 2 unidades a la derecha, y 1 unidad arriba. Tenga en cuenta, para garantizar el camino es el más corto posible, cada movimiento debe ser hacia la derecha o hacia arriba. Además, en este caso tenga en cuenta que no importa el camino que tomemos, debe hacer 3 pasos a la derecha y 2 escalones hacia arriba. No importa el orden en que tomemos estos pasos, siempre habrá 5 pasos. Por lo tanto, cada camino tiene una longitud de 5. Vamos a considerar una pregunta de conteo. ¿Cuántas rutas de celosía más cortas hay entre 0,0 y 3,2? Podríamos intentar dibujar todos estos o en vez de dibujar tal vez solo enumeremos en qué dirección viajamos en cada uno de los 5 pasos. Un camino podría ser el correcto, derecha, arriba, arriba, derecha, que es la primera ruta mostrada arriba. Otro camino podría estar arriba, arriba, derecha, 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 que es el segundo camino. O puede que tengamos razón, arriba, derecha, derecha, arriba, que es el tercer camino. ¿Cuántas cuerdas de este tipo de RSIUs están ahí? Bueno, observa que cada una de estas cadenas contiene 5 símbolos. Exactamente 3 de ellos deben ser nuestros, ya que nuestro destino es 3 unidades a la derecha. Si usáramos unos en lugar de RS y ceros en lugar de US, entonces tendríamos 5 bits cuerdas de peso 3. Sabemos que hay 10 de aquellos desde el número de cadenas de n bits de peso k es igual a n elige k, y 5 elige 3 es igual a 10. Esto también indica que son 10 rutas de celosía desde 0,0 hasta 3,2. Así que no solo no elige k nos da el número de cadenas de n bits de peso k, n chus k también nos da el número de trayectorias de celosía de longitud n que contienen k pasos a la derecha. La correspondencia entre las cadenas de bits y las rutas de red no termina ahí. Esta es otra forma de contar las trayectorias de celosía. Considera la retícula que se muestra abajo donde tenemos el punto 0,0, 3,2, así como el punto A y el punto B. Cualquier ruta de celosía desde 0,0 a 3,2 debe pasar exactamente uno de los puntos A y B. Tenga en cuenta que no hay forma de llegar hasta el punto 3,2 moviéndose vertical y horizontalmente a menos que pasemos por el punto A o el punto B. Observe que el punto A es 4 a pasos de 0,0 y 2 de ellos están a la derecha. Uno de esos caminos sería 2 arriba y 2 a la derecha. El número de trayectorias de celosía desde 0,0 hasta el punto A es el mismo que el número de cadenas de 4 bits de peso 2, que sería 4 elige 2, que es igual a 6. El punto B es de 4 pasos lejos de 0,0 pero ahora 3 de ellos están hacia la derecha. De nuevo, un ejemplo sería empezando en 0,0, moviéndose 3 unidades a la derecha y luego subir 1 unidad. Porque el camino tiene longitud 4 y hay 3 escalones a la derecha, el número de las rutas al punto B son las mismas que un número de 4 bits cuerdas de peso 3, que son 4 eligen 3, que es igual a 4. Así que el número total de rutas a 3,2 desde 0,0 es solo 6 más 4, que es igual a 10. De nuevo porque todos los caminos deben pasar por el punto A o el punto B. Esta es la misma forma en que calculó el número de cadenas de 5 bits de peso 3. Así que el punto es exactamente el mismo. Existe una relación de recurrencia para cadenas de bits y cadenas de celosía. Por lo tanto, una vez más, podemos determinar el número de trayectorias de celosía de longitud n contiene k pasos a la derecha determinando n elige k. Siempre que digamos el número de trayectorias de celosía, estamos asumiendo que trayectorias de celosía más cortas. Espero que esto te haya resultado útil.